Bien, chicos, entonces, buenas tardes, bienvenidos a... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Leonel, bienvenido. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de aritmética, ¿verdad? Estaremos trabajando el día de hoy el tema de estadística. Y yo antes de empezar quisiera preguntarles, ¿qué ideas tienen ustedes sobre lo que es la estadística? ¿Qué creen que es la estadística? Jesús, Vilcapuma, ¿qué crees que es la estadística? ¿Qué crees tú que es la estadística? Am, ¿Qué crees? ¿Qué piensas? A ver, alguien que lo ayude. Henry, Adrián, Ángela. ¿Qué creen que la es la estadística? estadística es un resultado Es un para, resultado para... o sea, para definir algo así. Es la rama de la matemática que estudia la variabilidad. ¿Y qué es variabilidad? ¿De qué parte de Google sacaste eso? ¿Mm? No hagan trampa. Bien, entonces la estadística es una parte de la matemática, obviamente, y lo que busca es analizar un grupo de datos para establecer conclusiones. ¿Cómo es el comportamiento de los datos para inferir una conclusión, ¿no? Para determinar una conclusión? Por ejemplo, con la situación del COVID o de las enfermedades en general, se utiliza la estadística. Ustedes han escuchado, que seguro estoy que sí, que dicen, no, iniciaron los ensayos clínicos para la vacuna del coronavirus, ¿no? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Se inician los ensayos en el Perú para la vacuna. ¿Nunca escucharon decir eso? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Eso tiene mucho de estadística. Eso tiene mucho de estadística. ¿Por qué tiene mucho de estadística? Los ensayos lo que hacen es tomar una cantidad de personas, ¿verdad? Y aplicarles el medicamento. Y entonces empiezan a estudiar cómo es la reacción del medicamento en ese grupo de personas. A cuánto les dio fiebre, a cuánto les salieron erupciones en la piel, a cuánto les dio otra cosa, cuántos se murieron, porque se pueden morir inclusive. Entonces, ellos hacen todo ese análisis de datos que obtienen a partir del fenómeno que es la vacuna, y dicen, bueno, mira, tanto porcentaje sufrió efectos secundarios, a tanto les dolió la cabeza, a tantos le dolía la espalda, a otros se les cayó el cabello. Entonces, en función de eso, de esos resultados que obtuvieron, ellos pueden sacar conclusiones. Sacar conclusiones. Si a pocas personas les dio efecto secundario, es decir, si a la mayoría le cayó bien, ¿qué conclusión pueden sacar si a la mayoría le cayó bien el medicamento? A ver, ¿qué conclusión pueden sacar si a todas las personas el medicamento les cayó bien? ¿Funciona o no funciona? Que sí funciona. Que sí funciona, ¿verdad? Esa es una de las cosas que pueden concluir. Bueno, eso es la estadística. Eso es la estadística. Yo acá te he escrito que la estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, procesar, presentar, interpretar y analizar datos que sirven para tomar decisiones en una investigación. Y era más o menos lo que estábamos conversando en este momento. Algunas observaciones. Los datos recolectados para un trabajo de investigación son un conjunto de datos desordenados y necesitan organizarse para poder interpretarse de tal manera que sirvan de ayuda a la toma de decisiones. Me explico por qué. Imagínense que ustedes ustedes que están conectados en este momento, fueron las personas con las que se probó la vacuna. Ustedes que están acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir uno por uno. Jesús, ¿te dio dolor de cabeza? Sí, y ahí marco. A Jesús le dio dolor de cabeza. Henry, ¿te dio dolor de cabeza? No. Adrián, ¿te dio dolor de cabeza? Sí.
al otro no, al otro sí, y yo tengo que ir marcando, ¿verdad? Si yo miro esa tabla, solo con mirarla, préstame mucha atención, solo con mirarla, nada más la miro, te muestro la hoja así, ¿puedo saber de una vez a cuántas personas le dolió la cabeza o tengo que contar? ¿Contar? Tengo que Tienes que contar. contar. Entonces, por eso se dice que los datos están desordenados, porque están allí está la información, pero yo tengo que ordenarla, yo tendría que venir y escribir en algún lado, escribir, bueno, ¿a cuántos les dio dolor de cabeza? Hacer como una tabla. ¿Cuántos les dio dolor de cabeza? Ah, ya, de los 10 que les pregunté, a 5 les dio dolor de cabeza y no les dio. A los otros 5 no les dio nada. Ya ahí está, ya ahí, al mirarla, ya tú sabes si les dio o no les dio. ¿Me explico o no me explico? Sí, profesor. Porque ya esto está tabulado, está categorizada la información. En cambio, antes lo que tenía era una lista donde me decían sí o no, sí o no, sí o no. Esa lista se llama datos en bruto. Son los datos que yo tengo al investigar. Son la primera información que obtengo. Cuando yo hago mi tabla, eso se llaman datos tabulados. ¿Okay? Están categorizados. Por eso te escribo que la presentación de datos se puede realizar en tablas y en gráficos. ¿Okay? En tablas y en gráficos. Y ya vamos a ver a qué nos referimos. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Entonces yo por acá te presento un conjunto de datos, ¿verdad? Y te digo, los siguientes datos corresponden a las edades de 20 alumnos del primer año del Salón Haley. ¿Okay? Aquí están las edades de 20 estudiantes. Si yo las miro, yo no voy a saber cuántas personas tienen 11 o cuántas tienen 12 o cuántas tienen 13. Si yo la miro, no voy a saber. Tengo que contar. Entonces, ¿qué hago yo? Realizo ese conteo. Voy a preguntarme, como yo me doy cuenta, el menor de los valores es 11 y el mayor de los valores que voy a encontrar es 13. O sea, las edades están entre 11 y 13. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Habrán algunos que tienen 11, habrán otros que tienen 12, habrán otros que tienen 13, pero no hay ninguno de 14, ni ninguno de 10, ni ninguno de menos. Entonces, yo empiezo a decir, ¿cuántos tienen 11? ¿Cuántos tienen 12? ¿Cuántos tienen 13? Si yo contara, me daría cuenta que hay 5 personas que tienen 11 años, hay 8 personas que tienen 12 y hay 7 personas que tienen 13. ¿Okay? Esa información yo la voy a representar en una tabla de frecuencia. Y ya vamos a ver cómo se hace esa tabla de frecuencia. A ver, pero para ello primero tenemos que saber dos cosas. La primera cosa es que ¿a qué llamamos frecuencia absoluta? Llamamos frecuencia absoluta al número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de 11 es 5. ¿Me explico? La frecuencia absoluta de 11 es 5 porque el 11 se repite 5 veces. La frecuencia absoluta del 12 es 8 y la frecuencia absoluta del 13 es 7. ¿Ok? Y la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Aquí hay un error, aquí no es H, aquí es N. H entre N. ¿Ok? H entre N, es decir, la cantidad entre el total. Ya vamos a verlo en una tabla propiamente. Vamos a construir la tabla para el caso anterior. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿no? Tenemos la tabla anterior. Las edades 11, 12 y 13. ¿Cuántas personas habían de 11 años? 5. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas había de 12 años? 8. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas había de 13 años? 7. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es conteo? Bueno, conteo es ir mirando la lista de datos y ir marcando, ¿no? Tengo uno de 11, tengo otro de 11, tengo otro de 11. Yo no lo hago, apareció en este ejemplo y bueno, quise dejarlo por si ustedes lo quieren hacer. Pero yo no lo hago, yo cuento y marco de una vez cuántos hay. ¿Ok? Bien, entonces hay 5 personas que tienen 11 años, 8 personas que tienen 12 años,
7 personas que tienen 13 años. ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cuántas personas hay en total? 20. 20. Esa es la N. N es 20. Y de allí vamos a sacar las HI. ¿Cómo se hacen las HI? Yo divido 5 entre 20 para el primer caso. Para el primer caso divido 5 entre 20. Y todos sabemos que 5 entre 20 es un cuarto. Y el que no sepa por qué es un cuarto se devuelve para tercer grado, ¿verdad? Un cuarto. ¿Y cuánto es 1 entre 4? 0,25. 0,25. Por eso aquí la HI es 0,25. ¿Hay alguna duda de lo que acabo de decir? Que pregunten ahora en este momento, por favor, antes de avanzar. ¿Puede explicar otra vez, profesor, por favor? Claro que sí. Te repito, la FI es la cantidad de veces que se repite el 11. Por eso, si yo miro mi lista de datos que tenía atrás, me daría cuenta que el 11 se repite 5 veces. ¿Está claro eso, Ángela? ¿O no está claro? Sí, profesor. Ok. Ahora viene la siguiente columna. La siguiente columna, imagínate que está en blanco. Okay. Imagínate que está en blanco. Aquí no hay nada. La vamos a construir en este momento. Pero ese blanco no es blanco, ese es rojo. La vamos a construir en este momento. ¿Ok? ¿De dónde van a salir los valores de esta columna? Los valores de esta columna se obtienen de la siguiente manera. ¿Cuántos datos hay de 11? El 11, ¿cuántas veces aparece? 5. Por eso aquí está el 5. ¿Y cuántos hay en total? 20. Entonces, yo divido 5 entre 20, o simplifico, eso me da un cuarto. Y si yo saco la cuenta de cuánto es 1 entre 4, eso es 0,25. Por eso, la primera frecuencia vale 0,25. La primera H sub I. Tengan claro una cosa. Tengan claro una cosa. Este 5 es llamado también F1. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué se llama F1? Y obviamente este se llama F2. Y obviamente este se llama F3. ¿Quién me dice por qué? Porque es el primero que está. Claro, es la frecuencia número 1, es la frecuencia número 2, es la frecuencia número 3. Siguiendo esa lógica, ¿cómo se le llamará a esta H? Siguiendo esa lógica, ¿cómo se le llamará a esta H? Resultado. ¿Cómo? Si esta es F1, esta sería... Si esta es F1... H1. Claro, ¿verdad? Por supuesto. No hay que pensar mucho para eso. Y este de aquí sería H2, muchachos. H2. H2. Y este de aquí sería H3. Y si yo te digo, porque te lo voy a decir en algunos problemas más adelante, suma F1 con H1, ¿tú qué vas a hacer? Sumar el 5 con el 0,25. Claro, eso no es nada del otro Y eso mundo, sale ¿verdad? 5,25. Eso es. Pero ahora vamos a calcular el H2, ¿no? El H2 lo calculamos como hicimos con el H1. Sería 8 entre 20. De hecho, ya aquí está, pero bueno, quiero explicárselo para que lo entiendan. 8 entre 20. Saco cuarta. Y si yo saco cuarta, queridos amigos, eso es 2 entre 5. Y si yo divido 2 entre 5, evidentemente eso me va a dar 0,4. 0,4. Entonces, el H2 vale 0,4. Y si hago el mismo análisis, que ni siquiera necesito hacerlo, pero ya van a ver por qué. Si hago el mismo análisis con el tercero, divido 7 entre 20 y eso me da 0,35. Profesor, usted nos dijo que no necesitaba hacerlo. Díganos por qué. Les explico por qué.
Cuando yo sume estos tres, obligatoriamente me va a dar 1. Siempre. Siempre. Cuando yo sume las frecuencias individuales, esta se llama frecuencia absoluta y esta es frecuencia relativa. Cuando yo sume la frecuencia relativa, que es la H minúscula, la frecuencia relativa, siempre me va a dar 1. Entonces, si ya yo aquí llevo 0.65, obligatoriamente el que faltaba es 0.35. ¿Me explico o no me explico? Sí, profesor. Ok, entonces la H3 vale 0.35. Si no me cree, confírmelo. Sume y se dará cuenta que vale 1. Profesor, ¿y si hay más datos, si hay 5 filas? Pueden haber 1000. Pueden haber 1000 filas. Habrán 1000 frecuencias relativas. Y cuando usted sume las 1000 frecuencias, le va a salir 1. Siempre. Cuando sumo la frecuencia relativa, el final, el resultado, aquí, el resultado de sumarlas las 3, préstame mucha atención a lo que te estoy diciendo. El resultado de sumarlas las 3 me va a dar 1. Siempre. Y obviamente, si yo sumo a estos amigos de aquí, el resultado me va a dar 20. La cantidad de datos que hay. ¿Okay? Bien. ¿Quedó claro o alguien no entendió? Quedó clarísimo. Quedó claro, profe. Borramos entonces y miramos lo que nos van a preguntar a continuación. Bueno, acá hay uno para que lo hagamos nosotros propiamente, ¿no? Dados los siguientes datos, completa la tabla de frecuencia. Entonces yo lo primero que me voy a preguntar es cuántas veces aparece la A. ¿Cuántas veces aparece la A? Y para ello tengo que contar. Yo no uso el conteo, como te dije. Yo cuento aquí y escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué? Es 10, ¿verdad? Entonces la A aparece 10 veces. Ya, ahí está escrito el 10. Ahora vamos a contar cuántas veces aparece la B. Y hacemos lo mismo, pero vamos a hacerlo con otro color para evitar confundirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la B aparece 8 veces. Entonces, aquí donde dice B, escribimos un 8. Y ahora hacemos lo mismo con la C. Contamos. 1, 2. Aparece 2 veces. Te pregunto, ¿cuántos datos hay en total? ¿Cuántos datos hay en total? 20. 20. Entonces, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? 20. N vale 20. El número total de datos es 20. ¿Ya? Entonces, esto va a estar muy fácil, las cuentas aquí, porque si yo divido 10 entre 20, eso es 0,5. ¿Cierto o falso? Cierto. Si yo divido 8 entre 20, bueno, ahí sí puede ser un poquito más complicado. Pero lo hicimos ahorita, ¿no? 8 entre 20. ¿Cuánto nos dio? 8 entre 20. Sacamos cuarta, te dije, y me daba... ¿0,40? Claro, 0,40. 0,40. Y si yo divido 2 entre 20, obviamente me va a dar 0,1. Profesor, ¿cómo sabe? Pues es lo que falta, hijo. Llevo 0,9, me falta 0,1. ¿Para qué? Para sumar 1 al final. ¿Estaba difícil de completar la tabla? No. No. Ahora yo necesito que alguien le tome una captura a esta tabla, que la tengan a la mano, que le escriban, algo así. ¿Por qué? Profesor, ¿y en el conteo qué se hace? Bueno, en el conteo fue lo que hicimos, contar las A. Yo tendría que haber escrito aquí palitos para contar las A. 1A, 2A, 3A, 4A, una rayita más, ya, tengo 5. 1A, ¿ya me entiendes? 2A, 3A, Sí, profesor. 4A, una rayita más, tengo 5. Eso es lo que se hace. Eso lo hacen más que nada los niños de tercer grado. Lo presenté por si ustedes lo querían hacer, pero yo no lo hago, que yo cuento de frente.
Si ustedes quieren, cuando copien, de hecho, pueden eliminar esa columna, porque yo no la uso. ¿Está claro o no está claro lo que dije? Sí, sí está claro, profesor. Ok. Entonces, aquí había algo que me decía guardar, no recuerdo dónde. Para aquí guardar, ya. Ya, se guardó. ¿Por qué? Porque la voy a necesitar ahorita porque nos van a preguntar. Ahorita nos van a hacer una pregunta de esta tabla y como a ustedes se les olvida todo, ya, borrar, borramos, porque vamos a avanzar. Avanzamos a la siguiente. Ya, entonces fíjate lo que nos preguntan. De la tabla anterior, ¿cuánto es F1 más F2? ¿Cuánto valía F1? ¿Quién se acuerda? ¿Ya ven que no se acuerdan? Ustedes son una cosa seria. ¿Cuánto valía F1? Ay, chico. 10 Claro, ¿verdad? F1 valía 10 y F2 valía 8. y F3 es el 2. Claro, y F3 el 2. Pero entonces empezamos con lo que nos piden, ¿no? F1 sería 10 más 8. Igual 18. Muy difícil. Ahora me piden F1 entre F3. F1 valía 10. F3 valía 2. 10 entre 2, queridos amigos, es 5. ¿Cierto o falso? Sí, sí está bien, profesor. Entonces, F1 vale 10. Multiplicándose con ¿quién? Multiplicándose con F2, que vale 8, más F3, que vale 2. Y eso es 10 Igual por 10. 100. Exacto, 100. Y ahora lo contrario. Ahora me piden F1 más F2, o sea, 10 más 8, Más 8, 18. Entre entre 2. Entre 2. 9. Eso es correcto, 9. ¿Cómo se dan cuenta? Es nada más sacar una cuenta, sacar una cuenta de tercer grado, nada del otro mundo. Hasta ahorita, hasta ahorita. Ok. Borro entonces, obviamente eso lo van a tener que copiar en su cuaderno. Y acá el profesor se volvió loco y dejó algo en blanco. No, no me volví loco. Aquí quiero que hagamos un gráfico de barras. Quiero que hagamos un gráfico de barra. ¿Cómo un gráfico de barra, profesor? Bueno, un gráfico de barra es que vamos a poner dos ejes, un eje donde va a estar la variable, que en este caso la variable son las letras, ¿no? La variable en este caso son las letras. Y en otro gráfico va a estar la frecuencia de cada una de las letras. Frecuencia individual y la variable, que la vamos a llamar X. ¿Quién era la variable? Pues, ¿qué teníamos de variable? De variable teníamos tres cosas. Teníamos la letra A, teníamos la letra B y teníamos la letra C. ¿Cierto o falso? En nuestro primer ejemplo, la variable eran las edades, 11, 12 y 13. En este segundo ejemplo, la variable son las letras A, B y C. Ahora, en este gráfico de aquí vamos a ubicar las frecuencias individuales. Por ejemplo, sabemos que en la letra C solamente habían 2. Sabemos también que en la letra A habían 10. Por aquí anotamos el 10. Y sabemos también que en la otra habían 8. Y ahora allí graficamos, ¿no? Lo ideal de esto es pues que se pueda hacer con regla y todo ese cuento. Aquí debería ir punteadito, así, hasta llegar a la altura de la C, que es donde va a estar nuestra, barra, ¿no? Aquí va a estar nuestra barra. La C, en la C. ¿Está claro lo que hice o hay alguna duda? Esta es la barra de la C. Sí, sí, de la B sería en el 8. Claro, de la B sería en el 8. Pero un ratito que lo estoy tratando de hacer hoy. Bonito, ¿verdad? Lo más bonito que se pueda. Bien, entonces ahora la B la vamos a hacer en el 8.
Entonces, aquí igual, hacemos el mismo procedimiento, extendemos, tratando de que, bueno, tratando yo de que me salga derechito. Ustedes sí lo pueden hacer con más facilidad en su... Aquí. Y ahora aquí, llevamos la otra barra. Y ya saben, ¿no? Este también habría que rellenarlo. Solo que... Así, ya ustedes lo pintan más bonito. Y en la A sabemos que hay 10. En la A sabemos que hay 10. Igual bajamos. Como se dan cuenta, el gráfico también es sencillo de construir. ¿Okay? Como se dan cuenta, el gráfico también es bonito. Es fácil de hacer, no es nada del otro mundo. Ya con mirar el gráfico, solo con mirar el gráfico sabemos que hay 10 que la A se repite 10 veces, que la B se repite 8 veces y que la C se repite 2 veces. Por eso decimos que al tener la información así, a simple vista se puede saber. En cambio antes, como teníamos la lista, no lo podíamos saber a simple vista. ¿Me explico lo que quiero decir o hay alguna duda? Ninguna, profesor. Bien, con Está esas claro, dos profesor. cosas, con esas dos cosas que les expliqué, es suficiente para resolver la ficha de tarea que tienen. ¿Ok? Suficiente para resolver la ficha de tarea que tienen. Veo con mucha preocupación, muchachos, que algunos de ustedes, varios de ustedes, no están entregando su ficha. No me explico por qué. Estamos haciendo las clases así para que ustedes entiendan, les queda su ficha de tarea nada más. Entonces, deben entregar su ficha porque ya al final no va a haber tiempo. Al final hay que hacer los exámenes, al final hay que cerrar notas, ustedes van a tener que estudiar. Entonces, ¿en qué momento van a ponerse al día? Si pierden su tiempo ahorita, ¿en qué momento se ponen al día? ¿No? Bien, entonces, esto también lo tienen que hacer en su cuaderno, ¿no? Lo harán a través del video. Bien, borro acá. Bien, muchachos. Terminamos esta clase, volvemos a ingresar para dar una indicación de trigonometría. ¿Okay? Dejo de compartir. Finalizamos esta clase. Aquí a profesor nos vamos a conectar. Ahorita De mismo. una vez, cierro y volvemos a ingresar. ¿Okay? Ya, profesor.